Ok. Entonces, muy bienvenidos a todos. Esto es el curso La llegada del Salvador. Y muy bienvenidos también a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Si estás viendo por la grabación, por favor me manda un mensaje por WhatsApp. Me encantaría conocerte un poco mejor, pero muchas gracias por ver las grabaciones. Vamos a empezar hoy día con el curso La llegada del Salvador. Qué bendición que tenemos para tener este curso en este momento, algunos días después de la celebración del nacimiento de Jesús. Y vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor y por enviaste a Jesús para que naciera de María para ser mi Salvador. Amén. En la primera lección de la llegada del Salvador, tenemos 4 objetivos. Ya hicimos el primero objetivo y tenemos 3 más. Identificar el propósito y los objetos del curso, también usar el método de las 4C y analizar la importancia de las preguntas de considerar. Esto es nuestro enfoque de hoy. Ahora voy a presentarme un poco para ustedes. Soy Luke o Lucas Belki. Sí, en Latinoamérica, Lucas es muy bien, así que el que ustedes prefieren está bien, Luke o Lucas. Ahora vivo en Quito, Ecuador, con mi familia, pero nací y crecí en el norte de los Estados Unidos, en Minnesota. En la foto pueden ver a mi esposa Raquel, y también mi hija Mabel y mi hijo Otis. Mabel tiene 5 años y Otis tiene 3 años. Y los dos tienen mucha energía, como es típico con los niños. Soy un profesor nuevo en el equipo de Academia Cristo. Mi profesión actual es profesor o director. Recibí mi título de profesor en una universidad cristiana en los Estados Unidos y he pasado los últimos 12 años enseñando en colegios allá en los Estados Unidos. Y mi último trabajo antes de venir a Ecuador, mi último trabajo en los Estados Unidos fue director de una escuela luterana en Florida. Entonces, voy a adelantar un poco, sí. En Florida. Entonces, pero desde hace 4 meses, ahora es 5 meses, acepté un nuevo puesto en la Academia Cristo y me mudé con mi familia a Quito, Ecuador, y ahora trabajo como director estudiantil de la Academia Cristo. Pero, y sí, soy profesor, no soy pastor,
Hay otros integrantes en nuestro equipo que sí son pastores y ellos fueron al seminario y todo. Yo fui a una universidad cristiana para enseñar la Biblia en colegios, pero no soy pastor. Entonces, continuamos con mi papel de director estudiantil. Esto es una posición nueva en la Academia Cristo. En mi papel como director estudiantil, obviamente me encargo de todos los estudiantes que están tomando clases de la academia. Y dentro de mis funciones están estas tres cosas: dar la bienvenida a estudiantes al programa, animar a estudiantes en el programa y también realizar un sentimiento de pertenencia entre los estudiantes, pertenencia e integración entre los estudiantes. Asimismo, con la Academia Cristo tengo la oportunidad de ser un profesor y también un consejero para sembradores. Entonces, estos son los otros papeles que tengo. Un consejero es, pues, sí, con consejero tengo, pues, sembradores son personas que ya están compartiendo la palabra de Dios en sus ciudades. Entonces, yo tengo la oportunidad de trabajar con estas personas y animarlas y con sus deseos de compartir la palabra. Y también tenemos el privilegio de apoyarlas en casos de duda o cosas así. Pero, como podrán haberse dado cuenta, hasta ahora mi trabajo principal ha sido aprender español. Entonces, sí, todavía estoy aprendiendo y por eso les pido paciencia y comprensión, ya que todavía estoy aprendiendo y a veces tengo dificultades o no puedo elegir las palabras que quiero elegir o las palabras correctas. Entonces, sí. Si ustedes tienen paciencia y comprensión, me gustaría mucho. Vamos a continuar con la lección ahora. Ya hemos presentado a todos y entonces continuamos con los propósitos de este curso y también los objetivos del curso. Pero hasta ahora, ¿hay una pregunta sobre mi presentación? ¿Una pregunta o comentario? Si no, podemos presentar un poco. Ok. Identificar el propósito. Estos son los propósitos de la llegada del Salvador. Tenemos estos dos objetivos en este curso. Primero es leer y entender historias clave de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C. Algunos de ustedes ya saben este método de las 4C. Es muy bueno para la comprensión y todo entendimiento de historias de la Biblia. Vamos a usarlo para entender y leer la Biblia, pero también el otro objetivo es compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas. Y vamos a usarlo utilizando el método de las 4C también. Entonces, esto es nuestro enfoque en este curso. Leer y entender utilizando las 4C y también compartir la palabra utilizando las 4C.
Y esto es el proyecto final, es compartir la palabra de Dios. El proyecto final es preparar una historia bíblica tomado del curso. Hay 8 historias que vamos a usar en este curso y ustedes van a utilizar el método de las 4 C para compartir una historia de la Biblia. Entonces, es decir, después de este curso, ustedes van a elegir una de las historias que hemos estudiado y usando esta historia van a crear una pauta, una preparación de cómo puedes compartir esta historia en tu contexto. Quizás algunos de ustedes van a compartir con niños en tu familia o con abuelos o quizás con otras en sus comunidades o amigos invitados a tu casa, algo así. Pero esto es el proyecto final para este curso. Esto es donde vamos. Y esto es la esquema que vamos a usar. Entonces, vamos a tener 8 lecciones los martes y jueves. Y esta es la primera lección. Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Y nuestro enfoque es considerar. Pero también tenemos 7 historias más que vamos a leer y entender. Y de estos pueden compartir una de estas historias. Una pregunta hasta aquí en la lección de hoy. Una pregunta, comentario, duda de alguien. Y también si ustedes tienen algo para decir, pueden abrir su micrófono porque puedo ver los micrófonos, pero no puedo ver las pantallas de todas las personas. Entonces, o también hay un manito, una mano que ustedes pueden levantar también. Ok. Hasta ahora todo es claro. Muy bien. Ok. El tercer objetivo de hoy, usar el método de las 4 C para leer y entender Lucas capítulo 1, 26 a 56. Ok, con esta historia vamos a usar el método de las 4 C. Gabriel anuncia el nacimiento del Salvador. La primera C es captar. Esto es la introducción para la historia, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces voy a usar con esta historia una pregunta. Pero cuando ustedes están compartiendo las historias, pueden usar una pregunta, pueden usar esta pregunta o algo diferente. Es algo para captar la atención de la audiencia. Entonces, esto es la pregunta que yo tengo para captar de esta historia. ¿Quiénes son los ángeles de Dios y a qué se dedican? ¿Qué son los ángeles? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿Y a qué se dedican? Rivaldo. Los ángeles son los mensajeros de parte del Señor a dar su noticia a los hombres en la tierra. Aunque existen unos que, según cierta mitología, sirven de guardianes del Señor,
pero generalmente son los que mandan mensajes de parte de Dios al hombre. Después se utilizaron los profetas, lógicamente, pero seres celestiales son los ángeles. Sí, claro que sí. Son mensajeros. Son mensajeros de Dios. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta pregunta? ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Ok. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los ángeles de Dios? Ok. Continuamos entonces. Aquí tengo 4 papeles de ángeles. Primero, ellos son siervos de Dios. En Salmo 103 dice, bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Son siervos de Dios, no son más altos de Dios o algo así, son siervos de Dios, creados por Dios. También son mensajeros. Tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Obviamente, en la historia de hoy, el anuncio del nacimiento de Jesús a María. También el anuncio a José y a los pastores. También tenemos el anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías. ¿Qué más tenemos? Y Elizabeth. Sí, son mensajeros de Dios a los seres humanos aquí en la tierra. También son vigilantes. En Salmo 90, 91 tenemos, pues primero, Gabino, una pregunta. También son guardianes, son guardianes de los seres humanos Claro, sí, y protectores también, ¿no? sí, claro que sí. Sí, tenemos ejemplos de esto también en la Biblia. Daniel 6, el ángel cerró las bocas de los leones. También dice que Jesús en Getsemaní, Jesús pudo haber llamado 12 legiones de ángeles para evitar que lo arrestara la turba en Getsemaní. Entonces también en Getsemaní, sí, hay otros ejemplos también en la Biblia. Son vigilantes, protectores. Y también ellos van a tener un papel en el último día. Dice que ellos llevaron el alma de Lázaro al cielo en Lucas capítulo 16 y también dice en Mateo capítulo 25, los ángeles juntarán a todos delante del juez en aquel día. Entonces los ángeles también van a servir en el último día. Esto es la primera C, captar. ¿Por qué ángeles? Porque en nuestra historia hoy vamos a hablar sobre el anuncio de Dios, del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo y hay un ángel en esta historia que tiene este mensaje para María. Ahora vamos a contar la historia de hoy, pero típicamente, pues puede hacerlo en otras maneras. Las sé de contar. Es decir, puedes leer directamente de la Biblia o también puedes contar la historia de memoria. También es una opción. Para hoy, porque ustedes han escuchado a la historia y también han leído, la mayoría de ustedes creo que ustedes ya han leído la historia también. Entonces, esto fue la tarea para hoy. Entonces, vamos a repasar la historia y voy a preguntarles durante este repaso. Entonces, esto es la segunda C, contar. Y solo es compartir la historia de la Biblia. Esto es contar. Entonces, al inicio, en Lucas capítulo 1, 26 a 56. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. El ángel se acercó a ella, a María, y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¿Cuál fue la reacción de María a este mensaje? ¿Cuál fue la reacción de María? Rolando, Sí, ¿quieres compartir? sí. Creo que María pues sintió temor como una primera reacción Sí, y luego que escucha el mensaje no entiende qué le está diciendo ni cómo es posible esto que el ángel le está diciendo porque naturalmente no sí, se puede. Y el ángel ahí le explica cuál es el milagro que Dios va a hacer sobre ella. claro, sí. Al inicio ella tenía miedo, ¿cierto? Y después, ¿cómo respondió el ángel al miedo de María? ¿Cómo respondió? María, no temas, porque has Sí, hallado gracia delante de Dios. claro. Sí. Y que sí, y que ella va a tener un hijo, se llama Jesús. Y como Rolando dijo, María respondió: ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. ¿Y qué es la explanación del ángel a María en esta parte? María dijo: ¿Cómo es posible? Soy Y virgen. el ángel le dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro. Ok. Y al fin tenemos después de el ángel dijo, sí, todo esto, y después ahora
María tiene una declaración de su fe después de esto, lo que el ángel le dijo. Y él dice en versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Primero ella tenía miedo, mucho miedo a estar en la presencia de un ángel, y al fin ella tiene esta declaración de su fe. Gabino, una pregunta o algo para decir. Yo digo que María, hay que reconocer que tenía mucha fe, ¿no? Porque Sí, sabía que si no era cierto, pues estaba comprometida y además ve que todas las mujeres que tenían un bebé así nomás eran apedreadas. sí. Sí, gracias, Gabino. Después de esta visita del ángel, después de esta visita, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María después de la visita del ángel? Bueno, veo que María no dijo voy a ir a hablar con mi mamá a ver qué dice mi mamá, ni dijo voy a ir a hablar con mi papá, ni voy a hablar con mi prometido José, sino que ella viendo quién le estaba hablando, creyó y se puso a disposición. Y justamente como al sexto mes se había presentado el ángel y le dijo que era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Entonces ella lo que hizo fue ir allá con Elizabeth para ver el embarazo de 6 meses que ella ya tenía. Claro. Sí, claro. Libia, ¿algo más? Que para María no fue fácil. Para María no fue fácil, pero también creo que ella conocía la historia, que algún día alguien iba a ser la madre del Salvador. Y entonces María, al recibir esa noticia, para ella no fue muy fácil. Yo pienso que conversó con los papás, llegaron a una conclusión de que eso no iba a ser ni fácil para la sociedad, ni para los papás, ni tampoco para José. Porque antes de que, pues después de que ya María, Dios le da la noticia, que el ángel le da la noticia, después es que el ángel se la da también a José. Entonces, para ella no era fácil eso. Y fue que, pienso yo, que acordaron con los papás de mandarla para donde Elizabeth. Y ya el ángel le había dicho, cuando el ángel le dice, es que para Dios no hay nada imposible. Tu prima Elizabeth también está embarazada, que es mayor de edad, y que el esposo de Elizabeth también es mayor de edad. Entonces, ahí cuando le asocia todas esas informaciones a María, ahí de pronto María respiró profundo y dijo, yo asumo el reto, yo lo asumo. Entonces, es algo grandísimo, es grandísimo y hoy esto no aconteció sino en esa época, porque Dios es muy maravilloso y perfecto en todo lo que hace. Claro, gracias, Libia. Sí, es claro que ella tenía un gran entendimiento de las escrituras. Podemos verlo en el cántico al fin de esta sección. Ella sabe que alguien va a ser la madre de Dios, pero sí, es difícil para entender, pero al mismo tiempo ella
ella sabe que ella es la sierva del Señor. Grivaldo, ¿algo más? Bueno, compañero, me agrada porque vemos en primera instancia que se te aparezca un ángel y te comienza a decir que vas a ser la madre del Dios. O sea, eso es algo prácticamente increíble para el que no tenga un nivel de conocimiento de lo que está ocurriendo en esa época. Desde el libro Viejo Testamento vemos que fue pronunciado un salvador para el pueblo de Israel. Y María era israelita, era de Galilea, de Nazaret, que había que atravesar Samaria, pero ella sí era judía y conocía sobre lo que decía la escritura de que vendría un salvador a rescatarlo, que en ese tiempo estaban en control del gobierno, del poderío romano, que lo tenía prácticamente sometido. Así que María sí conocía. Lógicamente fue un asombro, fue un susto cuando vio a este personaje que se le apareció, pero lo primero que hace el ángel es, dice, como dice la escritura, Dios te salve María, ¿verdad? Y Dios te salve María es un saludo que se le da a las personas de la realeza, de cierto nivel adquisitivo o una persona de cierto nivel de santidad. Es un saludo tipo noble y ella lógicamente quedó, me ha saludado de una manera como si fuese una princesa, una reina, una persona noble, una persona destacada. Y después que le comienza a contar, ella sabe por su tendencia judía y su tradición judía que iba a venir un salvador a rescatar a su pueblo, ¿verdad? Entonces ya ella comienza a cierta forma a asimilar el susto de ver al hombre, ¿verdad? Y Sí. comienza a comprender lo que el hombre le está comentando, le está diciendo y comienza a creer y comienza a tener fe en lo que el hombre le está comentando y ella comienza a aceptar su responsabilidad de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo de una manera ya no porque me dijeron, sino personal. Y el ángel le dice, fue escogida entre todas las mujeres. Entonces ya ella comienza a asimilar la situación ese con el personaje que se le apareció y eso es lo que me parece bastante interesante, de que ella tenía un nivel de conocimiento debido a su condición de judía y conociendo lo que decían las escrituras sobre el nacimiento del Salvador. Sí. Sí, gracias, Grivaldo. Muchas gracias. Entonces, después de esta visita del ángel, María visita a Elizabeth. Y entonces María se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Y al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó al momento del saludo de María? ¿Qué pasó? ¿Grivaldo? Ok, al momento del saludo pasó, como narra probablemente la Biblia, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Y Juan el Bautista comenzó a saltar desde una criatura, un feo dentro de ella. Y eso fue lo que le llamó más la atención a Elizabeth. Me imagino que fue un momento bien maravilloso, eso que sintió ella, porque fue llena del Espíritu Santo. Sí. Sí, también su bebé lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, después de esto, ella dijo a María, bendito tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llego a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura
que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Después de esto es la última sección de esta historia. Y en esta parte, María, pues esta parte es el cántico de María. Y en este cántico hay muchas referencias a las escrituras, a Abraham y la promesa del pasado, de promesa, y esto es el cumplimiento de promesa de un Salvador. Pero voy a leer solo la primera parte del cántico de María. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mire, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. También al fin, ella dijo, acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Es obvio que ella sabe las escrituras, ¿cierto? Entonces, esto es la C de contar. Continuamos con algunas preguntas de considerar y consolidar. Pero primero es considerar. Estas son 7 preguntas y vamos a repasar los hechos de la historia según estas preguntas. Entonces vamos a pasarlos rápidamente. Estas son las respuestas y preguntas que ustedes ya tienen por la tarea de hoy. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Yorlin. Pues según el pasaje, los personajes son el ángel Gabriel, María, Dios el Padre, Elizabeth, José, Zacarías, y al llegar María a la casa de Zacarías, entra a participar Juan el Bautista al saltar dentro del vientre de la mamá. Sí. Sí, gracias. ¿Algo más, Livia? No, profe, ya. Eso fue lo que yo encontré también. Gracias. Entonces, sí, estos son los personajes de esta historia. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Esto es una pregunta difícil para esta historia, creo. Básicamente no hay objetos de esta historia. Tal vez la casa de Elizabeth menciona en esta historia, pero más de esto, Yorlin, ¿algo más?
Sí, pastor, yo pues había puesto que entre los objetos que pues, se pudieran observar, la casa de María porque el ángel llega a donde María. La casa de Sí, Zacarías porque María va a la casa de Zacarías. Y el también. texto también menciona que ella va a la montaña. Entonces, pues la Ok, montaña también sí, como un objeto. como un objeto, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Galilea, pastor. Grivaldo, ¿dónde ocurrió esta historia? Correcto, en Galilea, en Nazaret. Este En Galilea. complemento circunstancial del lugar, se diría la regla en español. Sí, aquí tengo una mapa de Israel. Galilea. Sí, sí, Galilea. Primero en la ciudad de Nazaret, ¿cierto? Y después en una ciudad en las montañas de Judea. De Judá. Sí. Entonces, eso es donde ocurrió esta historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues sabemos de Galatas que es el tiempo señalado por Dios. Dios envió a su Hijo en el tiempo señalado. Pero en la historia del mundo, ¿dónde ocurrió esta historia? Oh, lo siento, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Yolín? Iniciando el pasaje de Lucas, capítulo 1, en el versículo 5, dice que fue por los días del rey Herodes. O sea que eso ocurrió estando como rey Herodes, durante ese, pues, tomándolo como referencia durante ese lazo de tiempo. Sí, eso es en el segundo capítulo, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, señor. sí. Y Elise, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Gusto en saludarlos. Dios les bendiga. buenas noches. Sí, pues sí, estoy de acuerdo con la hermana. Eso fue en los días de Herodes, siendo sacerdote Zacarías. Sí. Sí. Tengo algo más aquí para ustedes. También esto es el tiempo del Imperio Romano. Entonces, Roma tomó control de Israel en el año 63 antes de Cristo. Entonces, esto es durante esta época en la historia. Esto es una mapa del Imperio Romano. Y durante esta época es la paz romana. El mundo mediterráneo gozó de un ambiente relativamente pacífico. Entonces, esto es durante el Imperio Romano también. ¿Algo más para decir, Grivaldo? Bueno, esta es una parte que tenemos, bueno, para ubicarlo dentro del periodo romano está excelente. Si lo ubicamos bíblicamente durante el periodo de Herodes, perfecto. Pero tenemos un detallito más. Fue durante un censo de población hecho por los romanos. ¿Me explico? Así que Sí, ya tenemos esos tres factores
que nos pueden ayudar a ubicar el periodo en que pudo haber sido el nacimiento. Sí. Sí, gracias, Grivaldo. Sí, durante el censo también, para los impuestos de los romanos, ¿cierto? Ok. Ya hicimos esta pregunta. Esto es los eventos y porque ustedes ya han leído antes de nuestra clase de hoy. Esto es básicamente lo que hicimos al inicio, porque no fue directamente de la Biblia, pero fue más un repaso de la historia. Entonces vamos a saltar esta pregunta. Hasta la próxima. ¿Cuál es el problema de esta historia? Y también la última es, ¿se resuelve el problema que mencionamos o no? ¿O cómo? ¿Cuál es el problema de esta historia? Livia. Profe, yo veo aquí, pues si lo miramos desde acá donde están analizando lo que era Roma, lo de el tiempo en que ocurre la historia, porque para mí realmente la historia ocurre, o sea, yo no me voy hasta allá, yo me vengo es a la conversación que tiene María con el ángel. Para mí ahí inicia el proceso, ahí es que inicia la historia de esto que estamos leyendo. Afortunadamente nos fuimos atrás para virar, pero yo partiría desde aquí, desde la conversación que tienen ellos en el versículo 26. Entonces, Sí. para mí, el problema fue la llegada del Salvador, la llegada del Salvador al mundo. Para mí ese es el problema que hay, ¿cierto? El anuncio del ángel a María que iba a ser la madre del Salvador. Ese para mí sería pues como que algo grande, un dilema muy grande, porque sí se está esperando el Salvador, pero no se había dicho cuándo iba a llegar y quién era la mujer escogida. Pues sí se había hablado allí en el Antiguo Testamento, pero para mí ese es el problema. ¿Y cómo se resuelve? Cuando María acepta la misión que Dios le había mandado con el ángel, para mí. Amén. Para mí, Sí. ahí está, Sí. ese es mi punto de vista. Sí. Amén. Gracias. Gracias, Livia. Sí. Muy bien. Yolín, ¿algo más para decir? Pues yo también ubicándome de donde dice la hermana, yo consideré como el problema el hecho de una joven estar embarazada sin estar casada. Ese era un problema. O sea, Sí. para la que estaban, que una mujer quedara embarazada sin tener un marido era un problema social. O sea, se iban a ir en contra de ella las personas. Recordemos que las mujeres eran sacadas y apedreadas. Si José no hubiese entendido el mensaje y la hubiese expuesto, ella hubiese sido muerta. Entonces, el problema para mí era una muchacha embarazada. Dios mío, qué dilema. Y sí, lo que dice la hermana, ¿cómo se solucionó? Pues primero ella aceptó la voluntad del Señor. Y segundo, José fue convencido de esa voluntad. Sí. Sí, gracias, Yolín. Sí, tenemos pues dos problemas ahora. Uno es el que por nuestros pecados necesitamos un Salvador y el Salvador fue prometido desde el inicio del mundo en el jardín, pero ahora Dios está cumpliendo su promesa. También tenemos el problema que María, sí, con ella es un virgen y sí, los problemas de estar embarazada y con la sociedad y todas las cosas así. Grivaldo, algo más.
Bueno, sí, tenemos unas situaciones algo comprometedoras con el hecho de que María estaba desposada con José y había quedado embarazada. Y si José seguía renegando a María, se podía considerar que ella había cometido adulterio y la pena de adulterio era morir apedreada. ¿Me explico? Así que mejor que el ángel lo convenció y la aceptó. Tenemos el problema cultural del pueblo de judíos que estaban buscando un salvador, pero no sabían ni cuándo ni cómo iba a llegar este salvador. Tenemos otro problema en esta situación, que es el problema de la cronología del nacimiento, si es tiempo de Herodes, si es tiempo del censo, ¿verdad? Cronológicamente tenemos otra situación ahí que está dentro del planteamiento de la propia escritura, aparte de los problemas, ya les mencioné, el que tenía María y el problema que tenía el pueblo judío esperando a su Salvador. Sí. ¿Listo? Sí, vamos a ver el problema del censo en capítulo 2, ¿cierto? Pero sí, sí. Entonces, estas son las 7 preguntas de considerar. Ahora tenemos como 10 minutos más. Quiero repasar repasar las preguntas de consolidar y después de esto voy a explicar un poco más sobre las preguntas de considerar, porque esto es nuestro enfoque de hoy, estas preguntas. Pero siempre con las 4C, obviamente hay 4 y la última es consolidar. Y esto es la parte que podemos usar para aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, tenemos 5 preguntas. Vamos a pasar como 5 minutos para estas preguntas y después 5 minutos más para repasar las preguntas de considerar y al fin tenemos la tarea para la próxima clase y una bendición. Entonces, estas preguntas, ¿de qué se trata la historia? Esta historia es el anuncio, ¿cierto? El anuncio del nacimiento de nuestro Señor a María. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay una respuesta de ustedes para esta pregunta? No tenemos mucho tiempo, pero quiero contestar estas preguntas. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay algo? ¿Grivaldo? Bueno, esta historia nos afirma fue el que ocurrió en el Edén, cuando Dios le anuncia la condenación de Eva y le dije que de ella saldría el Salvador, en que iba a restaurar la comunión con el Padre. Ok. Yolín. Yo creo, pastor, que uno de los pecados que a través de esta historia yo puedo ver que me enseña a contar, uno, la incredulidad, o sea, el hecho de que a veces somos incrédulos con lo que Dios nos está hablando. Y dos, mi condición como ser humano, porque el hecho de que el Señor estuviese cumpliendo su promesa, enviando al Salvador con María, está demostrando que mi condición necesitaba de un redentor. Entonces, me enseña a verme como persona la necesidad que tengo de Dios. Claro. Sí.
Sí, con Dios todo es posible, pero a veces tengo dificultades en creer esto. Rolando. Sí, pienso que podemos llegar a pensar en que no somos quienes o alguien para que Dios se fije en nosotros porque somos pecadores inconstantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos acá que Dios se fija en una pecadora, María, y Sí, que de igual manera, Él podía fijarse en mí, Él podía fijarse en quien Él quiera, porque Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera y no tengo yo que llegar a ser perfecto para que Él se fije en mí, porque me está mostrando que en María, siendo una pecadora, Él se fijó. sí. Sí, gracias, Rolando. Ok, la próxima pregunta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? Livia, adelante, gracias. El amor de... retomando los compañeros del temor. Dice que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Con respecto a lo de María. Para Dios no hay imposible. Pero nosotros no recibimos más de Dios por nuestra falta de creerle a Dios. ¿Y dónde veo el amor de Dios? En morir, en venir a la tierra. En venir a la tierra para enseñarnos que con Él es más que suficiente. Venir, encarnarse en María, llegar al vientre de María, enseñarnos a través del caminar que los discípulos cuentan la historia de Jesús. Ahí veo el amor, lo veo palpable, que no escatimó de coger a María, una joven que, como dice el hermano, pecadora, para que naciera y poder rescatarnos de nuestra vida perdida que llevamos, que si no era por Él, hoy no estuviéramos aquí compartiendo de su gran amor. Gracias, Livia. Algo más, Gabino. Yo veo el amor de Dios en que cumple su promesa. La promesa que le hizo Sí, a Abraham, la cumplió. sí. Gracias, Gabino. Exactamente. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues sí. En momentos de duda, puedo pedir a Dios para ayudarme a confiar más en las promesas que Él tiene para mi vida. Y la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Rolando, ¿tiene algo? Sí, yo creo que hay situaciones que tenemos nosotros o nuestros allegados en que necesitamos
un milagro, algo muy grande. Y necesitamos ver lo que Dios ha hecho y sus promesas. Y este milagro de Dios con María, que iba combinado con el milagro de Dios con Elizabeth, porque Elizabeth ya era avanzada de edad. Ujú. Era como él Sí, puede manejar dos pues grandes milagros, aunque lo de grande como que sobra, dos grandes milagros en paralelo para hacer cumplir su promesa, para hacer cumplir su plan, ¿verdad? Entonces creo que es motivo de verdad creerle a Dios, porque para Él no hay nada imposible. claro que sí. Sí, gracias, Rolando. Buen ejemplo. Elise, la última respuesta es Bueno, suya. pastor, yo creo que una bonita situación y oportunidad a la vez para compartir este mensaje es cuando nosotros nos encontramos compartiendo la palabra a una persona que ha perdido las esperanzas de ver un nuevo comienzo, de ver que un sueño que tiene se vuelva realidad, en caso de que el médico le diagnostique algo y diga con su lógica que no, la ciencia no se puede y para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible y sus propósitos se cumplen, nadie se los puede estorbar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Elise. Muchas gracias. Yorlin, ¿tiene algo rápido? Sí, señor. Sí, pues Gracias. pienso que un buen momento, sí, es un momento de una pérdida de fe, de alguien Sí, en una situación difícil. sí, Porque el mero hecho de que Elizabeth dice la palabra que siendo una mujer de edad avanzada, si nosotros humanamente lo vemos, cuando las mujeres llegamos a cierta edad, ya no somos mujeres fértiles. Y que el Señor haya hecho ese milagro en ella es un motivo para compartirle a una persona de que el Señor puede hacer cosas que nosotros no entendemos ni nosotros podríamos creer. sí. Claro. Gracias, Yorlin. Gracias. Ok. Para terminar esta clase, vamos a analizar por algunos minutos, como 2 o 3 minutos, las preguntas de considerar y después vamos a terminar la lección de hoy. Estas preguntas de considerar, hay 7 preguntas. Las primeras 5 preguntas son buenas preguntas para entender la historia, obviamente, y también para entender el contexto de la historia. Entonces, las primeras 2 preguntas son de los personajes y también los objetos. Son buenas preguntas para visualizar la historia en su mente. ¿Quiénes, cuáles personas están en esta historia? ¿Y qué están haciendo? Y ahora tengo algo en mi mente. Ok, estos son los eventos de esta historia. Y también dónde ocurrió y cuándo ocurrió son preguntas de contexto, porque cada historia en la Biblia tiene un contexto obvio. Y esto es obvio. En esta historia es el Imperio Romano y también las ciudades de Nazaret y también la ciudad en Judea. ¿Y cuáles eventos? Es una buena pregunta para repasar la historia en sus propias palabras. Entonces, es una manera para, sí, entender un poco más la historia y qué pasó en la historia. Y las últimas preguntas de considerar,
usamos estas preguntas porque tenemos, usando estas preguntas, podemos ver la ley y también el evangelio, el mensaje amargo de Dios y también el mensaje dulce de Dios. No siempre cuando hay un problema es un pecado, pero con estas preguntas podemos ver muchas veces en las historias los pecados de personas y también el amor de Dios en resolver el problema. Entonces, estas preguntas son buenas para esto y también cuando estamos pensando en una historia, en cualquier historia de la Biblia o de otra parte, siempre hay conflicto en una historia. Y esto es una manera, estas preguntas para ver, hay algo que no es perfecto, hay un conflicto en esta historia y esto es una manera también de entender más la historia que estamos leyendo. Entonces, para la próxima clase, esto es todo para ahora. Para la próxima clase, la tarea es ver el siguiente video para la lección 2. Voy a enviar este video, creo que esta noche todavía, y leer Mateo 1, capítulo 1, 18 a 24. Y es importante leerlo también, porque a veces con el video, porque hay, con el video hay personas y cosas en el video, ¿cierto? Pero en la Biblia a veces no hay, como María está en su transporte es un burro, pero no dice nada de esto en la Biblia, tal vez, o algo así. Entonces es importante leerlo también, escuchar con el video y también leer directamente de la Biblia. Y vamos a tener preguntas también para la próxima clase. Ok. Estos son los objetivos de hoy y hemos pasado por todos. Y ahora tenemos la bendición para ustedes. También después ustedes pueden quedar para preguntarme algo, pero después de la bendición, eso es todo para nuestra lección de hoy. Entonces, para ustedes, la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, pastor. Amén. Esto es todo para hoy. Muchas Bendiciones, gracias pastor. a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones para Amén. todos. Dios le Bendiciones. Tengan una bendiga. Gracias, bonita pastor. noche. Buenas noches. Bendiciones, claro. Muchas gracias a todos para la lección de hoy, la primera lección de la llegada del Salvador. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Igualmente, gracias. Muchas gracias, pastor. Muy bueno.